Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años ha tocado mínimos, récords, por temores sobre el coronavirus. El retorno referencial a 10 años ha bajado 5,5 puntos básicos en New York a 1,3221%, continuando los declives del pasado lunes y tocando un piso de 1,3205% durante la sesión, que marcó su nivel más bajo en la historia tras el 1,321% registrado el pasado 6 de julio del año 2016. El rendimiento de la deuda del Tesoro estadounidense tocó un mínimo. Además, el pasado martes, ya que los operadores mantuvieron la búsqueda por activos seguros ante las preocupaciones de que la epidemia del coronavirus tenga un impacto significativo en el crecimiento mundial. A causa de los débiles datos de la mayor economía mundial en términos de comercio, se sumaron a los temores del mercado en cuanto a la expansión a otros países. Los principales índices de Wall Street también han presentado fuertes pérdidas en estos días. Decenas de países han acelerado las medidas de emergencia para frenar el contagio del coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 2.670 personas en China, aunque la Organización Mundial de la Salud ha planteado que la epidemia podría haber alcanzado un pico, aunque esta observación ha sido antes del conocimiento de variados casos en otros países, como es el caso de Italia, donde van 12 muertos y más de 400 infectados, con un impacto sobre la economía que vamos a ver, y en el caso de España, donde ya hay un muerto, en Brasil, donde un viajero brasilero desde Italia ha sido infectado, en el caso de Estados Unidos, donde hay 400 infectados, en Corea del Sur, donde hay más de 15 muertos y centenares de afectados, al igual que en Japón. Incluso antes de que se expandiera la epidemia, muchos operadores habían reevaluado sus expectativas para el crecimiento económico mundial en 2020. Los temores sobre el brote aceleraron el declive en los retornos de los instrumentos como los de 10 años, que se habían estado aproximando al 2% a finales del año pasado. El Tesoro de los Estados Unidos vendió 40.000 millones de dólares en deuda pública a 2 años con una tasa máxima de 1,111%. El rendimiento del papel del bono, que se mueve típicamente en línea con las expectativas sobre tasas de interés, bajó 7,2 puntos básicos a 1,194%. En el caso de China, resulta sumamente importante porque el impacto del coronavirus ha pasado de las bolsas y del comercio y el transporte a las fábricas. El cierre de factorías y tiendas en China golpea a las grandes firmas tecnológicas, industriales y de distribución. Nada más conocerse los primeros casos del coronavirus, los mercados bursátiles chinos se han desplomado, como hemos comentado en Ecomundo, cayó el precio del petróleo y las exportaciones se vieron fuertemente golpeadas y arrastraron a las bolsas de todo el mundo. Eran cifras macroeconómicas difíciles de asimilar, pero la crisis provocada por el llamado COVID-19 ya se ha trasladado a fábricas, a las tiendas y a los aeropuertos. Tanto es así que el pasado sábado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, resaltó que en el escenario actual de vuelta a la normalidad, en el segundo trimestre de este año 2020, el crecimiento económico del gigante asiático podría verse disminuido en 0,4 puntos hasta un 5,6%.
y el Producto Interno Bruto Mundial en 0,1% sobre las previsiones de enero. Pero también, dice Krúzkeva, se está analizando escenarios más negativos. Entre las empresas, la voz de alarma la ha dado en esta semana Apple al anunciar que no cumplirá con las previsiones de ingresos de 67 mil millones de dólares para este primer trimestre por el doble efecto negativo de la caída de ventas en China, por el cierre de tiendas y por la paralización de las fábricas chinas donde se ensamblan sus iPhone e iPad. La culpa la tiene en gran parte Foxconn, el mayor fabricante mundial de componentes electrónicos y el mayor exportador de China, que mantiene inactivo a buena parte de su ejército laboral de más de 500,000 de trabajadores, en particular los que trabajan en su macrofactoría de Zhengzhou. La firma taiwanesa no solo trabaja para Apple, sino para otras multinacionales como Sony, Microsoft o Amazon. Otras tecnológicas chinas como Huawei y Xiaomi también están teniendo problemas de suministro, y lo mismo le sucede a las firmas de chips estadounidenses Qualcomm y Broadcom, que dependen de las fábricas chinas. La reciente suspensión del Mobile World Congress de Barcelona escenificó la huella que ha dejado en el sector tecnológico el pánico al virus, un miedo que ha ralentizado la producción de multinacionales de alimentación como Pepsi-Cola, Kraft Heinz, Nestlé, que tienen fábricas en China, y ha obligado a cadenas de restauración o ocio como Starbucks, McDonald's, IKEA o Walt Disney a cerrar miles de establecimientos en China, o ha mermado la producción de gigantes del automóvil como Nissan, Renault o Volkswagen. Pero en el coronavirus la crisis no solo afecta a las factorías, también al movimiento de personas. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA por sus siglas en inglés, avisaba en esta semana que debido al brote esperaba una disminución de ingresos de 29.300 millones de dólares en todo este año 2020, de los que 12.800 millones de dólares corresponden a aerolíneas chinas. Esto hasta el momento. Iberia, por su parte, ha suspendido sus vuelos a Shanghái, siguiendo los pasos que adoptaron British Airways, Lufthansa, Air Canada, United Airlines, Air Seoul o Taiwan's China Airlines, que han cancelado sus vuelos o reducido las frecuencias. El turismo se está viendo fuertemente impactado, además de las aerolíneas y los cruceros, Royal Caribbean Cruises y Carnival, las cadenas hoteleras nacionales como Meliá o NH Hoteles han cancelado miles de reservas en el país, y aunque los turistas chinos aún son minoría, poco más de 500,000 visita anualmente España de los 130 millones que viajan fuera del país. Su gasto es cada vez más elevado y ascendió a 1.675 millones de euros en 2019, un 28% más que en 2018. Al mismo tiempo, en este turismo, como veremos en el caso de Japón o en el caso de Italia, el temor a las restricciones a los movimientos de personas y mercancías, sin el caso de que se prolonguen, es compartido como una preocupación por las empresas consultadas. Por el momento no han aflorado problemas de abastecimiento, pero si la crisis se alarga, nadie se atreve a hacer previsiones. El sector textil es uno de los grandes afectados por la crisis del coronavirus, tanto por el parón de las fábricas como por la restricción de circulación y el cierre de tiendas. Más de la mitad de los puntos de venta de todo el país están aún cerrados y los viajes no esenciales están prácticamente prohibidos, de acuerdo a Bloomberg. Esta semana, Adidas reconoció que sus ventas en China habían caído en un 85% desde el 25 de enero respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que Puma auguró menos beneficios, como Nike, con la mitad de sus tiendas cerradas. En un informe de esta semana, Goldman Sachs
prevé estancamiento en el sector de lujo este año frente al 5% que anticipaba unos meses atrás. Ante esta situación, algunos productores comienzan a buscar alternativas. Asensio admite que algunos de los asociados han trasladado producción a países como Turquía o Marruecos. Lo que llega de Asia, sobre todo, es prenda básica, que se pide en grandes cantidades con mucha antelación, pero tiene cintura para desviar pedidos a los otros clústeres de producción que le abastecen, por lo que vigila la situación de cerca. Por otro lado, el coronavirus empuja a Italia hacia la recesión. Los más débiles son los más vulnerables frente al virus que se está difundiendo, de acuerdo a las autoridades sanitarias italianas. La economía no es la excepción, debilitada por factores, entre otros la inestabilidad política. Ahora el coronavirus podría darle el golpe de gracia a la economía italiana. Hace 10 días las previsiones de la Comisión Europea colocaban a Italia como el farolillo rojo del continente, con un progreso del Producto Interno Bruto previsto para 2020 de apenas 0,3%. Ahora, la factura de las medidas tomadas para evitar la difusión del virus en las regiones del norte del país, las más ricas y productivas en Italia, promete ser pesada. De acuerdo a lo que ha explicado el gobernador del Banco Central de Italia, Ignazio Visco, el impacto económico del coronavirus podría ser superior al 0,2% en vista de que esto podría implicar una recesión casi dada por seguro y que las zonas más afectadas son las de la región del norte, las más ricas de Italia. De manera que aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado evitando y sobre todo muy de cerca sobre la situación en cuanto a cómo esta penetración ya en múltiples países pudiera generar una pandemia global. Hasta el momento no ha afirmado esto, aunque ve serios peligros. Ya en el caso de Estados Unidos hay 400 infectados y ha habido un debate en el Congreso sobre la previsión de amplios recursos para lograr impactar a una posible penetración en los Estados Unidos y para buscar un antídoto eficaz. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.